Hola chicos, bienvenidos a este vídeo sobre modelos simplificados de diodos. Bueno, algunos de vosotros habréis oído hablar de diodos. Esencialmente los diodos están en todos lados, son unos componentes, unos dispositivos que cualquier fuente de alimentación de ordenadores, cargadores de móvil, cualquier tipo de cacharro que transforma la corriente alterna que llega a vuestras casas al enchufe a la corriente continua, bueno, pues que alimenta una batería o que alimenta a un aparato electrónico que se alimenta con corriente continua, bueno, pues muy probablemente en su interior tiene un rectificador en base a diodos, ¿vale? Bien, ¿cómo se representa en un circuito un diodo? Bueno, pues este es el símbolo que se suele utilizar para representar un diodo, ¿vale? Fijaros que tiene aquí, bueno, pues como un triangulito y una raya, como regla mnemotécnica. La corriente puede pasar en el sentido de la flecha que indica el triangulito, pero en el otro sentido no, ¿vale? Esta es una regla un poco simplificada, ahora veremos el comportamiento detallado. Cosas que tenemos que saber de los diodos. Un diodo es un dispositivo semiconductor, ¿vale? Y esto hace que tenga bueno, pues una característica no lineal, bueno, pues un poco distinta de otros dispositivos que habéis visto antes, como pueden ser las resistencias, los condensadores, las bobinas, etc., ¿vale? Tenéis aquí representada cómo es la relación entre la corriente y la tensión en un diodo. Y como podéis ver, pues es una forma un poquito complicada, ¿vale? Es una característica de tipo continua, ¿vale? O sea, no tiene grandes discontinuidades, grandes saltos, pero veis que tiene una zona en la que tenemos un crecimiento cuando la tensión pasa de un determinado valor, un crecimiento de la tensión muy pequeñito frente a la variación de corriente que sea. Tenemos otro tramo en el que, bueno, pues si la tensión que le aplicamos no pasa de 0,7 y no es suficientemente negativa, bueno, pues esencialmente la corriente que circula por el diodo es cero. Y tenemos otro tramo para tensiones inferiores a una tensión que se denomina tensión Zener. Bueno, pues en esta zona de aquí tenemos otro tramo, otra zona en la que el diodo conduce, ¿vale? Y también se producen variaciones de tensión muy pequeñitas por cada variación unitaria de corriente. Dicho de otro modo, esta zona de aquí tiene una pendiente muy pronunciada, igual que la tiene este tramo de aquí, ¿vale? Por ponerle nombre a las cosas, cuando aplicamos una tensión, bueno, pues positiva, suficientemente positiva, superior a los 0,7, 0,6, según el tipo de diodo que sea, decimos que el diodo está en polarización directa, ¿vale? Que voy aquí a anotar con las letras PD. Cuando la tensión no llega al 0,7 y no llega a la tensión Zener negativa de la que hemos hablado, se dice que el diodo está en zona de polarización inversa, ¿vale? Y por último, cuando estamos por debajo de esta tensión Zener, se dice que estamos, bueno, pues en zona de polarización Zener o en zona Zener, ¿de acuerdo? Bien, trabajar con las ecuaciones exactas de la relación VI de los diodos es un dolor. Entonces, en ingeniería es muy habitual, bueno, pues utilizar representaciones simplificadas de las cosas, ¿de acuerdo? En ingeniería no hay un modelo bueno y modelos malos. La idea es que, según para qué, un modelo pues puede ser suficientemente bueno. ¿Qué pasa si usamos un modelo muy simplificado? Bueno, pues que el error que obtenemos al hacer esa simplificación, bueno, pues puede ser apreciable. ¿Qué se hace entonces? Pasar a un modelo un poquito más complicado. Ese modelo más complicado, bueno, a cambio nos da un poquito más de precisión.
¿Es suficiente? Sí, perfecto, hemos acabado. No, vaya, tenemos que usar un modelo aún más complicado. Entonces, lo que vamos a ver en este vídeo es cómo podemos representar para cada una de esas zonas de funcionamiento, podemos utilizar diferentes simplificaciones más o menos detalladas. Una cosa que es importante que tengáis en cuenta es que en ingeniería hay veces que tenemos que hacer razonamientos o cuentas a mano para hacer razonamientos cualitativos. Estos modelos sirven para hacer razonamientos cualitativos y para echar cuentas rápidas. Pero en ingeniería se usa software especializado para simular las cosas. Entonces, cuando se tienen que evaluar las cuentas de verdad, se meten esos circuitos en programas de simulación. Los programas de simulación suelen tener modelos mucho más completos, mucho más complicados. ¿De acuerdo? Entonces, lo que vamos a ver ahora es cómo representar esta relación VI complicada pues de una manera más o menos sencilla. Bueno, esta manera sencilla, si quisiéramos hacerlo, si alguno de vosotros tiene ganas e interés, ¿cómo se obtendría? Bueno, pues en realidad sería obtener la ecuación detallada que está en los libros de física de semiconductores de cada uno de estos tramos, y en realidad lo que vamos a hacer es hacer un desarrollo de orden 0 de Taylor, de orden 1 de Taylor, ¿vale? Es decir, aproximar una función complicada por una constante, o por una constante más algo en función de x, o más una constante más algo en función de x al cuadrado, etc. Venga, vamos a ello. Cuando estamos en la primera zona, que es la de polarización directa, bueno, pues una primera manera de verlo es, si aplico una tensión positiva, bueno, pues esto conduce. Fijaros que hemos dicho que la tensión tiene que ser superior a 0,7, pero imaginad que yo estoy aplicando una tensión de 230 voltios. Fijaros que frente a 230 voltios, si cae en 0,7 o no en el diodo, puede darme igual, ¿vale? Ese error de estimación que yo hago puede ser despreciable. Bueno, pues por esa razón, el modelo más sencillo de polarización directa consiste en decir conduce, ¿vale? Y conduce, ¿cómo se representa en términos de circuitos equivalentes? Pues como un circuito cerrado, ¡pumba! ¿Vale? Este sería el modelo más sencillo, ¿vale? Si queréis una resistencia cero o una fuente de tensión cero 0 voltios, ¿de acuerdo? Bien, hay veces que este modelo no es suficiente, porque imaginad que este diodo, en lugar de aplicar una tensión de 230 voltios, aplica una tensión de 5 voltios. Pues es que no tener en cuenta esos 0,7 voltios, pues es que me introduce un 20% de error. Bueno, pues para esos casos, una representación equivalente puede ser suponer que se comporta como si fuera una fuente de tensión de 0,7 voltios. ¿Vale? Este sería el modelo 1, este sería el modelo 2, ¿vale? ¿Y qué pasa si este modelo no es suficiente? Bueno, fijaros que este modelo de aquí tiene en cuenta que aquí hay una caída de 0,7 voltios, pero no tiene en cuenta el hecho de que cuando varía la corriente, varía la tensión que se aplica aquí. ¿Cómo podríamos tener en cuenta esa variación de la tensión que es función de la corriente? Bueno, pues con un modelo un poquito más complicado, que consistiría en representarlo con una fuente de tensión de 0,7 voltios en serie con una resistencia serie. ¿De acuerdo? A modo de resumen, los tres modelos que acabamos de ver, de más sencillo a más complicado, de más grueso a más detallado, lo que acaban de hacer es representar esta curva de aquí de tres maneras distintas. En la primera, lo que decimos es que si la tensión es positiva, esto conduce sin que haya ningún tipo de caída de tensión. Es decir, una recta aquí, vertical, en V igual a 0.
En el segundo modelo, lo que acabamos de decir es que si la tensión es superior a 0,7, esto conduce sin que haya más caída de tensión. En el tercer modelo, lo que acabamos de decir es que si la tensión es superior a 0,7, esto conduce, pero con una cierta pendiente, que provoca una caída de tensión adicional por cada amperio o miliamperio que circule. ¿De acuerdo? Bien, estos serían los tres modelos lineales equivalentes para la zona de polarización directa. Pero también sabemos que podemos estar en esta otra zona, en la zona de polarización inversa. Fijaros, ¿cuál sería una representación equivalente para esa zona? Si lo que hemos dicho es que prácticamente no circula corriente, bueno, pues para la polarización inversa, el modelo equivalente es un circuito abierto. ¿De acuerdo? Y aquí no hay mucho más detalle. Si estamos en polarización inversa, circuito abierto. Por último, ¿cuáles serían los modelos equivalentes para la zona de polarización Zener, para esta zona de aquí? Bueno, pues lo que hemos dicho es que cuando la tensión baja de menos Vz, a partir de ese momento, bueno, pues el diodo empieza a conducir y fija la tensión a Vz, a menos Vz negativo. ¿Cómo representaríamos eso? Pues lo mismo, aquí podríamos tener estos tres modelos equivalentes, pero fijaros que aquí estos 0,7 es una tensión pequeñita, ¿vale? Entonces, bueno, en algunos casos puede ser despreciable, pero normalmente los valores de tensiones Zener suelen ser valores mucho más elevados. Entonces, en la práctica, el despreciar este valor de tensión Vz suele ser un poco duro, ¿vale? Entonces, en la práctica eso no lo vamos a hacer. Lo que sí vamos a hacer es utilizar dos representaciones. Si necesitamos poco detalle, modelo más sencillo, suponer que se comporta como una fuente de tensión de valor menos Vz, ¿vale? Una de las fuentes habituales de error a la hora de hacer problemas con diodos consiste en olvidarse este signo, ¿vale? Entonces, fijaros, es una tensión en este sentido, ¿vale? Respetando siempre el más y el menos del diodo, pero ocurre que genera una tensión de valor negativo, ¿de acuerdo? ¿Que queremos más detalle? Pues vamos a usar una representación con la misma fuente de tensión, pero teniendo en cuenta que cuando varía la corriente provoca una pequeña variación en la tensión, y eso lo representamos con una resistencia serie, ¿vale? Fijaros que el valor de resistencia serie para la zona Zener y para la zona de polarización directa es distinto, ¿vale? Y son datos que generalmente encontraréis en los catálogos, en los datasheets de los diodos, ¿vale? Dos cosas más. A ver, cualquier diodo tiene una característica como esta, pero tenéis que saber que si es un diodo normal, si aplicáis una tensión suficientemente negativa como para llegar a zona Zener, muy posiblemente os vais a cargar el diodo, ¿vale? Los diodos normales no están diseñados para funcionar en zona Zener. Sin embargo, hay un tipo de diodos que se diseñan especialmente para que funcionen en esa zona, que son los diodos Zener, ¿vale? En cualquier caso, todos los diodos tienen tensión Zener, los diodos normales nos los cargamos, los diodos Zener pueden operar siempre y cuando los dimensionemos bien en esa zona. Una vez que hemos sacado estos modelos simplificados en cada una de las zonas de funcionamiento, una cosa que es muy importante que tengáis claro es saber cómo comprobar cuando estamos en una u otra zona de funcionamiento. Entonces, fijaros, cuando estamos en la zona de polarización directa, que hemos dicho que es esta zona de aquí, las tensiones tienen que ser suficientemente positivas,
Pero fijaros que eso ya lo estamos imponiendo con estas fuentes de tensión. Lo que no estamos imponiendo es el sentido de la corriente. Por lo tanto, cuando resolvamos el circuito con este modelo equivalente, tendremos que comprobar que la corriente por el diodo, siempre en el sentido que hemos definido como positivo, que es entrante por este lado, bueno, pues esta corriente tiene que ser positiva, ¿vale? Por otro lado, cuando estemos en la zona de polarización inversa, que hemos dicho que es la zona en la que el diodo prácticamente no conduce, fijaros que el que no conduzca, el que su corriente es a cero, ya la estoy imponiendo con este circuito abierto. Lo que tendré que comprobar para estar seguro de que estoy en esta zona de funcionamiento es que mi tensión pues tiene que ser inferior a 0,7 o inferior a 0, si estoy con el modelo más simplificado de todos de zona directa, ¿vale? Y en el caso de diodos Zener, tengo que comprobar también que mi tensión VD tiene que ser superior a menos VZ, ¿vale? Tengo que estar en esta zona. Y por último, en el caso de que hayamos asumido que estamos en la zona de polarización Zener, fijaros que los propios modelos que ponemos, al incluir fuentes de tensión, ya me van a fijar la tensión, por lo tanto no tengo que comprobar que la tensión sea negativa y menos VZ, si ya lo es, pero lo que sí tengo que comprobar, fijaros, en esta tensión, en esta zona de aquí, en la zona Zener, que es esta zona de aquí, fijaros que la tensión es negativa, pero la corriente también tiene que serla. Dicho de otro modo, aquí tengo que comprobar que la I por mi diodo tiene que ser cero. Si no se cumplen estas condiciones que hemos pintado en azul, bueno, pues quiere decir que el diodo no está funcionando en el modo que sea, ¿vale? En el modo que hayamos supuesto. Bien, pues esto es todo en este vídeo. En vídeos siguientes haremos algunos ejercicios de aplicación de lo que acabamos de ver. Venga, hasta la próxima, chicos. Chao.